Dios haya puesto ese querer como el hacer en cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a casa. Amén. ¿Todos quieren recibir palabra de Dios? Amén. Ok, damos nuestra Biblia en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. Sí, ok. Cuando estés ahí en el capítulo 20 puedes decirme amén. Dice su palabra, sé que Él nos va a hablar. Para los que apuntan, este tema está claro, pero pon ahí, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Está raro, ¿verdad? A Dios le gustan las cosas raras. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Dice su palabra, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Verso 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazer Tamar, que es en el Gali. Hasta ahí. El rey Josafat fue uno de los reyes más fieles del reino de Judá. El rey Josafat fue un rey que confió en Dios, trató de hacer lo que al Señor le agradaba. Principalmente no sirvió a dioses extraños y fue fiel a Dios. Pero como todos sabemos, hay situaciones que vienen en nuestra vida en las cuales no sabemos qué hacer. El rey Josafat se encontraba ante una situación bien difícil. Venía contra él una gran multitud, amor. Aparentemente todo estaba bien, pero de repente todo se complicó. ¿A quién le ha sucedido así? Y lamentablemente en esos momentos difíciles de nuestra vida poco sabemos qué hacer. En ese momento, cuando él no sabía qué hacer, el rey Josafat, venía contra él una gran multitud de ejércitos, ¿no? Dice en el verso 1 que venían los de Moab y los de Amón y con ellos aún más amonitas. Y en el verso 2 le fueron a dar aviso a Josafat y le dijeron: contra ti viene una gran multitud. Se le vino el problema encima, ¿verdad? Y no le dijeron: vienen a saludarte, ni vienen a traerte regalos. Le dijeron: vienen a hacerte guerra. Se venía un gran problema delante de él. Amén. En nuestra vida hay situaciones que hoy en día no sabemos qué hacer. ¿Cuántos podemos reconocerlo? No sabemos qué decisión tomar. No sabemos verdaderamente con qué decidir, hermano. Y eso es difícil, ¿verdad? Ni siquiera a veces sabemos cómo hacer para resolver problemas, y más cuando esos problemas son financieros. Quizás no sabemos qué hacer con lo que estamos viviendo. Quizás no sabemos qué hacer con los problemas que hay en nuestro matrimonio. Y conmigo, pero Dios sí lo sabe. No sé qué estamos viviendo, pero sé que muchos de los que estamos aquí estamos en una situación donde no sabemos qué hacer. En nuestro caminar hay situaciones que definitivamente no sabemos qué hacer y nos sentimos abrumados. ¿Alguien se ha sentido así? Como, híjole,
¿quién podrá salvarnos, verdad? ¿Quién podrá hacer algo por mí? Al igual que muchos de nosotros, el rey Josafat se sintió impotente a esa gran multitud. Y en el verso 3 dice su palabra que él tuvo temor. Casi lo que casi a nadie de nosotros nos sucede, ¿verdad? Cuando vienen los problemas, ¿tenemos qué? Temor. El rey Josafat tuvo temor. Dice el verso 3, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Dile al que está a tu lado, ¿qué crees que tengas que hacer en esos momentos en los que te sientes abrumado, que no encuentras la salida, que te sientes impotente, que no sabes qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer, amor? ¿Qué tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer? Mira que está a tu lado, lo primero que tienes que hacer es reconocer que tú y yo somos solamente humanos. Dice el verso 12, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. Y algo que casi nosotros, todos los que estamos aquí, y casi la mayoría de las personas no saben reconocer, es decirle a Dios que no sabes qué hacer. ¿Qué? ¿Decirle a quién? A Dios. Que no sabes qué hacer. Eso es difícil, amado. Es difícil reconocer que no sabemos qué hacer, amado. El rey Josafat estaba ante un problema y él le dijo a Dios, oh Señor, Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. ¿Sabes qué le dijo Josafat a Dios? Yo no sé qué hacer. Y yo me vuelvo a ti, porque yo sé que tú sí sabrás qué hacer, porque yo ni todo este pueblo tenemos las fuerzas y mucho menos sabemos cómo le vamos a hacer contra la gran multitud que viene contra nosotros. El rey Josafat tuvo la reacción que todo ser humano tiene cuando vienen los problemas, amor. ¿Qué dice el verso 3 que pasó en él? Tuvo temor. Él tuvo temor de no tener la fuerza necesaria para enfrentar a un ejército tan grande, amor. Se lo dijo a Dios. Y sabes que también tuvo temor de perder su reino. Pero debemos de recordar algo, que tú y yo somos humanos. Y la primera reacción ante los grandes problemas es sentir temor. Eso es natural en todos. Aquí en China y hasta lo más último de la tierra, cuando hay problemas, lo primero que tú y yo tenemos es temor. Mira, cuando nosotros no sabemos qué hacer, también sentimos ese temor. Sentimos temor a equivocarnos, sentimos temor a no tomar la decisión correcta, temor de dejar un buen trabajo por otro. ¿Quién ha estado en esa situación donde te están ofreciendo y no dices, ¿será que sí voy a hacer lo correcto o no? ¿Cuántos han tenido temor cuando viene un diagnóstico de alguna enfermedad? Y conmigo es normal. Todos sentimos temor cuando nos sentimos amenazados
Todos sentimos temor cuando las deudas son muy grandes y no tenemos lo suficiente para pagarlas. Mira, en esos momentos en los cuales Dios nos demuestra algo que muchas veces se nos olvida. Dice el Salmo 9, verso 20. Tú y yo debemos de saber cuál es nuestra posición. Dice: pon, oh Jehová, temor en ellos. ¿Para qué? Y conozcan las naciones que no son sino que cuando venga el temor, di conmigo, cuando venga el temor, cuando venga la preocupación, cuando vengan momentos de impotencia, esos momentos nos recuerdan que somos hombres y que solamente dependemos de Él. Y conmigo, y que Él tiene el poder, y no nosotros. ¿Qué le dijo Josafat? Nosotros no tenemos fuerzas. Aquí levantó un clamor, le dijo: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza, en el verso 12, contra tan gran multitud que viene contra nosotros. Pero lo más hermoso del rey Josafat es que le dice: no sabemos qué hacer. ¿Y qué dice después? A ti volveremos nuestros ojos. Con nosotros no sabemos qué hacer y mucho menos tenemos la fuerza para enfrentarlos. ¿Qué reconoció Josafat? Su condición. Y que ante un problema tan grande, el único que podía librarlos era Dios. ¿Qué tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer, amor? Reconocer que no sabemos qué hacer. Diga al que está a tu lado: ser humilde. Ser humildes. Para reconocer que nosotros no sabemos qué hacer. Para eso se necesita humildad, amor. Pero hay algunos que se sienten todas las puedo, y aunque no sepan qué hacer, le buscan de una manera u otra en sus fuerzas cómo hacerle para salir del problema. Pero lo primero que tú y yo tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer es ser humildes para reconocer que no sabemos qué hacer. Y conmigo, pero Dios sí sabe qué hacer. El gran rey Josafat, amado, tuvo la sabiduría y la humildad de poder expresar esas palabras. La sabiduría y la ¿qué? Y la humildad para poderle decir a Dios: no sabemos qué hacer. Nosotros tenemos que venir delante de Dios, amado, con esa humildad, reconociendo que ante los problemas que abruman nuestra vida, que nos tienen en incertidumbre, que nos tienen en congoja, que nos tienen con temor, decirle a Dios: Señor, venimos ante ti porque yo no sé qué hacer. Dame dirección de cómo caminar, dame la palabra para que yo me levante y pueda dirigir mis pasos a la victoria. Amén. Pero qué difícil es ser humilde. Y reconocer que no sabemos qué hacer. Ese es el gran ego del ser humano. No reconocer que no sabe qué hacer. Tenemos que reconocer delante de Él que tenemos el temor de equivocarnos, amor. Tenemos que reconocer delante de Él que no tenemos la capacidad para enfrentar los problemas. Josafat le dijo: nosotros no tenemos la fuerza.
para pelear contra esa gran multitud que viene contra quienes, contra nosotros. Él tuvo la sabiduría y tuvo la humildad para reconocerle a Dios que sin Él el problema se iba a salir de qué. Y que si Dios no estaba en el asunto, en vano era que ellos pelearan porque no tenían la fuerza necesaria para vencer. Mira que cuando tú y yo estamos en momentos de crisis, debemos de ser humildes para reconocer que esa crisis supera nuestra fuerza. Eso es muy difícil, hermano. A veces es necesario rendirnos ante los problemas, pero rendírselos a Dios. Eso no es de cobardes, rendirte ante los problemas, porque eso es reconocerle a Dios que tú no puedes, y que si Él no entra en acción, entonces tú no podrás resolver nada. Y eso es darle lugar a Dios, porque dice su palabra que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Y que es Él y no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él en las que vamos a ser vencedores. Diga al que está a tu lado, debes de ser humilde para confiar que Él sí sabe qué hacer con la situación que estás viviendo. Él sí sabe qué hacer, hermano. Juan capítulo 6, verso 5. Dice su palabra: verso 5. Dice: cuando alzó los ojos Jesús y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. ¿Qué le dijo? ¿De dónde compraremos qué? Pan para que coman estos. Verso siguiente. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de qué. ¿Cómo se habrá quedado Felipe, hermano? Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para darle a todos estos? Imagínate una gran multitud y que de repente llega y dices: ¿en dónde? ¿En La Esperanza? No va a alcanzar. ¿En la panadería de aquí al otro lado? No va a alcanzar. Pero ¿qué dice su palabra? Que ¿por qué lo preguntó Jesús? Para probarle, hermano. Diga que está a tu lado, ¿para qué crees que permite Dios lo que estás viviendo? Para que le diga: Señor, no sé qué hacer. ¿Para qué? Para que le diga: Señor, yo no sé qué hacer, pero tú sí lo sabes. Yo ante esta situación, Señor, no sé qué hacer, pero tú sí lo sabes. Porque tú conoces mi pasado, mi presente y mi futuro. A veces lo único que necesitamos es rendir eso a Dios para que Él actúe, hermano. Dejar de pelear en nuestras fuerzas y dejar que Él actúe. Pero qué difícil es humillarnos ante los problemas, hermano. Y decirle: Señor, yo no puedo. Y tomar la sabiduría de decirle: Señor, yo no sé qué hacer. ¿Para qué le dijo Jesús a Felipe? Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para darle de comer a estos? Y yo me imagino a Felipe que volteó y los vio y dijo: no, pues era una gran ¿qué? Mira, cuando se vinieron los problemas y ya estaba oscureciendo, le dijeron: Señor, ya despide a estos para que se vayan a conseguir dónde comer. Y les dice el Señor: ustedes resuelvan el problema, denle de comer ¿qué? Ustedes. Señor, pero no tenemos más que 5 panes y 2 peces.
Y Jesús tomó los 5 panes, los 2 peces y los 5 panes y los presentó al Señor. Y después les dijo, denle de comer. Y conmigo, yo no sé qué hacer. A ver si sabe qué hacer. Y lo difícil es decirle a él, no sé qué hacer. Dice su palabra ahí en el verso 5, cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde? Fíjate, ni siquiera dijo en dónde. ¿De dónde compraremos? O sea, no había ni recurso, amado. ¿Sí entiendes? No había recurso para comprar pan para darles de comer a toda esa multitud. ¿Y cómo te imaginas que se quedó el Felipe? Pues si no traes tú, Señor, menos tiempo. Pero ¿qué dice el verso siguiente? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de qué de hacer. Verso 7. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea que lo único que traían eran 200 denarios, amor. Y dice, pues con lo que traemos no nos queda, no nos alcanza. Y dice el verso siguiente, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí, está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de ¿cuántos eran? 5.000 hombres. Sin contar mujeres y qué. Niños. Así dijo conmigo, si era una gran multitud. El problema estaba en darles de comer con 5 panes y 2 pececillos y 200 denarios, amor. No alcanzaba, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has encontrado ante una situación así? Y un día estábamos arreglando la nueva iglesia donde fue el retiro y solo traía una cantidad de dinero y había varios hermanos que nos estaban ayudando y era todo lo que yo traía. Y yo dije, o mando a traer los tacos o no los mando a traer. ¿Por qué? Porque era lo único que traíamos. Dije, si los mando a traer, ya me quedo sin nada. Pero dije, Señor, tú sabes. ¿Qué dije? ¿Qué? Tú sabes. No yo. Tú sabes, Señor, que es lo único que tengo. Para eso, antes de eso, había recibido una llamada que me ha dicho, pastor, ¿dónde estás? ¿Se encuentra en la iglesia? ¿Se encuentra en su casa? Dije, pues todavía estamos en la iglesia, pero ya no salías en la casa. Es que tengo que ir urgentemente a hablar con usted. Y dije, pues ¿qué problema hay, no? Cuando yo le digo, Señor, tú sabes, y le digo a mi esposa, dile a fulano de tal que vaya y que traiga para todos. Cuando fueron por ello, llega el hermano y me dice, pastor, vengo de parte de Dios. Y solamente me mandó para que le diera esto. ¡Pum! Amén. Como muchísimas veces más que lo que yo había dado para los tacos. Amén. Entonces fue cuando entendí que cuando tú no sepas qué hacer, Dios sí sabe qué hacer. Y que lo poco en las manos de Él es mucho y se multiplica. Dice su palabra. Entonces Jesús les dijo que recostasen a la gente y había hierba en aquel lugar.
y se recostaron como el número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo los peces cuanto que querían. Verso siguiente. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda ¿qué? Verso 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Felipe no sabía qué hacer. Los problemas y la situación económica en la que estaban, con lo único que traían, le decían que era ¿qué? Imposible. Pero ¿sabes qué esperaba Jesús que Felipe le contestase? Señor, no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Pero él dijo: no, en toda la probabilidad. Mira, cuando el poder de Dios llega, la estadística y la probabilidad dejan de ser. Por eso cuando tú le dices: Señor, yo no sé qué hacer, la estadística y la probabilidad se van a un lado, y entonces entra la manifestación de su poder. Naturalmente era imposible que Josafat y el ejército de Judá vencieran a los de Moab y a los amonitas. Era imposible, porque era un ejército muy grande. Diga que está a tu lado: yo no sé qué tan grande sea tu problema, pero lo único que tienes que hacer es decirle a Dios que no sabes qué hacer, pero Él sí lo sabe. Puedes dar un aplauso a Dios. Mira, Jesús está utilizando ese problema en nuestra vida para que podamos decirle: Señor, yo no sé qué hacer, pero tú sí lo sabes. Mira, cuando tú y yo no sabemos qué hacer, tenemos que aprender algo que a muchos hijos de Dios o cristianos nos cuesta, y es entregarle nuestro problema a Dios. Pero no solo entregarle tu problema a Dios, sino quedarte quieto. Hola. Fíjate lo que te estoy diciendo. No solo quedarte ¿qué? Quieto. Es cierto. No solo entregarle tu problema, sino quedarte quieto. Es algo que no muchos pueden hacer, y más cuando el problema más avanza. Diga que está a tu lado: cuando tú le entregas el problema a Dios, tienes que quedarte quieto y adorarle. Mira, Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 15. Muchos somos bien hiperactivos, amado. No nos cuesta trabajo quedarnos quietos, y muchas veces nada más dejamos a Dios como espectador para que vea cómo resolvemos los problemas. Imagínate que Dios: Señor, ¿cómo quieres que me quede quieto si viene a Josafat? ¿Cómo quieres que me quede quieto si viene una gran multitud sobre mí? De menos déjale corro para que no me alcance. ¿Cierto o no? Qué difícil es estar quieto, ¿no? Dice el verso 15: y dijo: oíd Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ¿ni qué? Ni os amedrentéis delante de esta gran multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de quién, sino de Dios. Y dice el verso siguiente: mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis,
y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jurel. Verso 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Estad ¿qué? Quedos o quietos. Y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará ¿con quién? Con vosotros. Verso siguiente. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron de delante de Jehová y adoraron ¿a quién? A Jehová. Verso siguiente. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta ¿qué? Voz. Verso siguiente. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Verso siguiente. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos a que cantasen y alabasen ¿a quién? A Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, fíjate, me escucha, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Pero ¿cuándo sucedió eso? Cuando se callaron, cuando dejaron el problema en las manos de Dios y se dedicaron a adorar a Dios, se dedicaron a alabar a Dios, y Dios hizo. ¿Qué hizo? Se dio por ellos. ¿No si están aquí? Mira, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con todos los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su ¿qué? De su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí que ellos yacían en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Se mataron entre ellos. Verso siguiente. Viendo entonces Josafat y su pueblo, viniendo Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así como vestidos y alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era ¿qué? Mucho. Qué difícil es estar quieto, ¿verdad? Diga que está a tu lado: tal vez nada más necesitas adorar y alabar. Para que Dios responda. Mira, luego cuando uno viene y le pide consejo y le dices: tranquilo. ¿Cómo que tranquilo? Tranquilo. Tu vida está en las manos de Dios. Pastor, pero es que tranquilo. Vamos a orar, vamos, busca a Dios, alaba a Dios. No sé si piensan que uno tiene una bolita mágica que dice: a ver, le vas a hacer así, mañana tiene la victoria. No dice Dios: tranquilo. ¿Cuántos piensan que Dios no habla de esa manera? De que te diga: tranquilo, no muevas un dedo. Así, no muevas un ¿qué? Un dedo. Pero pastor, si no, mañana vienen a cobrarme y me van a cacar. Tranquilo, no muevas un ¿qué? Ponte a alabar y a adorar a quién? A Dios. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijeron a Josafat? Tranquilo,
Porque no es vuestra guerra, sino la de quién. Sino la de Dios. Imagínate que Josafat le ha dicho, ¿cuál tranquilo? Si viene una gran multitud que nos va a arrasar, ¿cómo vamos a quedarnos qué? Tranquilos. A veces el consejo de Dios es tranquilo. Pero como nosotros queremos que las cosas sean rápido, cuando te topas con un tranquilo dices, es que ustedes no saben dónde es el problema que está. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y cuando tú no sabes qué hacer y vienes y pides consejo y te dan un consejo como ese, ¿cómo quedas? ¿Será? ¿Sabes por qué Dios lo deja y lo hace así? Para que puedas entender que el poder de salvar, el poder de cambiar las cosas, solamente está en sus manos. Amén. Y que tú lejos de arreglar las cosas, mira, Josafat sabiamente y humildemente le dijo al Señor, yo no sé qué hacer. Tal vez para que tu problema cambie, lo único que necesitas es bajarle 2 rayitas a tu orgullo y a tu soberbia y decirle, Señor, yo no sé qué hacer. Pero tú sí lo sabes. Josafat tomó la mejor decisión, amado. Ser sabio y humilde. Mira, hay gente que tú le dices, mira que queremos hacer esto, y aunque no sepa hacerlo, no, sí lo hacemos, pastor. ¿Qué es lo más difícil para alguien, amado? Reconocer que no sabe hacer qué, las cosas. ¿Qué es lo más difícil para nosotros? Reconocer que no sabemos qué hacer, amado. Tenemos que tener esa humildad para decirle, Señor, vengo ante ti porque no sé qué hacer, pero tú sí sabes qué hacer. Tú me darás la dirección, tú me darás la palabra que necesito, tú me dirás qué necesito que hacer porque tú eres el que pelea mis batallas. Y a veces dice el Señor, no es con espada ni con ejército, mamá, sino con su Santo Espíritu. ¿Sabes qué le demostró Dios a Josafat? Que no era ni con espada ni con ejército, que él era el Dios de Israel y que él había tomado la mejor decisión, haberle dicho al Señor que no sabía qué hacer. Y era el rey. Le dijo, Señor, no tengo la sabiduría, no sé qué manera hacerlo, he volteado a ver mi ejército, no es suficiente para los que vienen contra nosotros. No tenemos la fuerza para enfrentar ese ejército. Y las palabras mágicas, se pudiera decir, pero las palabras que Dios tomó de Josafat fueron, Señor, no sabemos qué hacer. Y alzamos a ti nuestros ojos. Amén. Reconocemos que nosotros somos hombres y que tú tienes una mayor visión de allá de los cielos. Y que lo que a nosotros nos parece un gran gigante, para ti es un enanito. Para los problemas que a nosotros se nos hacen grandes, para ti son pequeños. Porque tú eres el Dios de Israel, el Dios poderoso, el Dios que cambia, el Dios que transforma. ¿Sabes qué te dice Dios hoy? Entrégame tus problemas. Entrégame a mí tu necesidad. Ríndete tú y deja que yo pelee tu batalla. ¿Qué tenemos que hacer? Rendirnos nosotros, ¿no? Y realmente decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. No tengo la fuerza para seguir enfrentando esta situación con mi esposo, con mi hijo, pero tú sí lo sabes. No sé si Dios no te está hablando, amor. Pero tenemos que rendirnos, amor, y decirle, Señor, yo no puedo, ya no tengo fuerzas, ya le he buscado aquí, ya le he buscado acá, ya le he hecho así, ya le he hecho así, y nada más no cambia. Pero
yo sé que tú tienes el poder para cambiarlo todo. Por eso vengo a ti, porque no sé qué hacer. Mira, una de las armas más importantes que debemos tomar en cuenta y una de las más poderosas para enfrentar esas situaciones en las cuales no sabemos qué hacer es la alabanza. ¿A poco mis problemas solamente se van a cambiar alabando y adorando a Dios? ¿Qué quieres? Sí. Tiene que cambiar nuestra manera de ver las cosas. ¿Qué hizo Israel? Se pusieron a alabar y adorar a quién? A Dios. Y dice su palabra que cuando ellos hicieron eso, entonces Dios los confundió a ellos y se empezaron a matar entre ellos mismos. ¿Pero qué provocó eso? Que el pueblo se puso a alabar y adorar a Dios. No sabían qué hacer, pero Dios le dijo: no es lo que sepas qué hacer, hay algo que tienes que aprender a hacer. Y es en medio de los problemas levantarme un cántico de alabanza. En medio de los problemas levantarme una danza de adoración y de alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes qué le dijo el Señor a Faraón cuando los iba a sacar de Egipto? Le dijo: deja que mi pueblo me salga al desierto a hacerme fiesta. ¿Qué quería Dios que hicieran ellos en el desierto? Fiesta. No quejarse, fiesta. ¿Qué busca Dios cuando tú estás en medio de los problemas? Que le hagas fiesta y que le adores y que le alabes. Cuando no sepas qué hacer, levantes un cántico de adoración y lo digas: Señor, de ti confío. Diga: Señor, de ti he puesto mi confianza. Tú eres el Rey, tú eres el que viene delante de mí como poderoso gigante. Tú eres el que pelea mis batallas, Señor. Si el pastor se volvió loco, ¿qué crees? No hay mejor arma que la alabanza y la oración. Ellos que están: Señor, Señor, ore, ore. Dice: Señor, ponte a alabar y ponte a adorar. Quiero verte gozoso, quiero verte exaltando mi nombre. ¿Sabes que cuando el pueblo de Israel alababa y adoraba a Dios, se oía como un estruendo de multitudes? Que el simple hecho de que ellos hicieran eso, los demás pueblos temblaban de temor, amor. ¿Estás aquí? ¿Te puedes imaginar cómo era el asunto cuando ellos alababan y adoraban al Rey? ¿Qué tenemos que provocar tú y yo dentro de la adoración y la alabanza? Que se sacuda la tierra, amor. Y que sepa la gente que en este lugar hay Dios que salva, que hay un Dios que transforma, que libera, que adora. Hay un Dios que es el Rey de Reyes y Señor de los Señores, amado. Dios te está ayudando mientras esperas en Dios. Mientras esperas sus maravillas, tienes que adorarle, tienes que exaltarle, tienes que quitar de tu boca la queja, la murmuración y la duda y cambiarla por alabanza, por adoración, por exaltación al Rey de Reyes, amado. Esa es la diferencia. Dejarnos de quejar y alabarle mejor. Le decía yo a un señor: no se esté quejando de por qué Dios se llevó a su hijo. Mejor denle gracias por el tiempo que le permitió de vida tenerla a un lado de usted. Y deje de quejarse. Y no conocía de Dios, y así le habló Dios a través de un servidor. Y él solo inclinó su rostro, se quebrantó y dijo: es cierto, siempre nos quejamos solamente y jamás agradecemos. Y no conocía de Dios. Y esas palabras fueron suficientes para entender: deje de quejarse y mejor que agradezca. Quitemos de nuestra boca, mano, la queja, la murmuración y la duda. Mira que está a tu lado: si esperas en Él,
Quédate quieto. Alábale. Y confía en la palabra que hoy Él te está hablando. Prepárate para ver su gloria, amado. Prepárate para ver su gloria, pero necesitas decirle: Señor, yo no sé qué hacer, y mientras que espero en ti, te voy a alabar, te voy a dar gloria, y yo sé que tu gloria va a descender sobre mi vida. Si tú no sabes qué hacer, Dios sí sabe qué hacer. Mira, Josafat le dijo: yo no sé qué hacer. Le dijo: ok, tranquilo, yo sí sé qué hacer. Mira, los voy a confundir y se van a matar entre ellos mismos. Y así fue. Pero ¿qué le dijo Josafat a Dios? Yo no sé qué. Es sorprendente eso, amado. Esa victoria que Dios le dio al rey Josafat, dice que 3 días duraron levantando el botín de esa batalla. Pero ¿cuál batalla si ellos ni pelearon? Fue Dios el que peleó. ¿Por quién? Por ellos. Dice el verso 27, de ahí mismo del 20: y todo Judá y Jerusalén y Josafat, la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén. ¿Cómo iban? Gozosos. ¿Por qué? Porque Jehová, ¿qué había hecho? Los había librado de sus enemigos. Verso siguiente: y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas. ¿A la casa de quién? ¿Cómo iban en el camino? Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Dice el verso 29: y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de quién. ¿Sabes qué dijeron? Se murieron los de Moab, los amonitas, y lo más maravilloso es que los de Israel ni pelearon. Dios peleó por ellos. Amén. Pero ellos no iban. Ellos iban cantando y alabando y dándole gloria a Dios. Nada más porque habían ganado, no, desde antes que habían ganado. Y eso provocó que Dios les diera la victoria, hermano. Amén. Cuando ellos se pusieron a adorar y alabar a Dios, dice su palabra que Dios confundió y se empezaron a matar entre qué. ¿Cómo nos quiere ver Él, hermano? Cuando no sabes qué hacer, cantando y alabando y adorándole. Y cuando Él vea eso, dice: ¿cómo no he de librar a mis hijos? ¿Cómo no he de cambiar las cosas? Cuando hay un pueblo que me alaba, cuando hay un pueblo que adora mi nombre, cuando hay un pueblo que me da una necesidad sin olvidar. ¿Sabes cómo van a cambiar muchas cosas de esta nación? Cuando hay un pueblo dispuesto a dejar los problemas en las manos de Dios y levantar un cántico de adoración y un cántico de alabanza en medio de los problemas. Pero ¿sabes cómo está el pueblo? Quéjese, quéjese, y quéjese, y quéjese, y murmuren, y murmuren, y no solo eso, y dudan. ¿Cómo el poder de Dios va a descender y va a caer sobre un pueblo que se queja, que murmura y que duda en el poder de Él? ¿Cuántas veces hemos escuchado el cántico que dice: echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón? Así ve Israel cuando el ejército de Faraón fue tragado por el mar, amado.
Pero una vez que pasaron el mar empezaron, ¿y para qué nos sacaste? Sí, la palabra del Señor nos enseña. ¿Y para qué nos trajiste aquí? ¿Para hacernos morir de hambre? Acababan de ver el mar abierto. Pasaron por el seco mar. Vieron cómo el mar se tragó a sus enemigos. Y lejos de alabarle y darle gloria todo el camino, no fue porque vieron que ya la habían librado, ¿no? Sí. ¿Por qué alabaron y glorificaron a Dios? Porque ya habían salido del problema. ¿Y cuánta gente conoces así? Nomás salen de los problemas y se les olvida. De los 10 leprosos solo volvió uno. Y Dios, Jesús había sanado 10. Y cuando regresó ese uno le dijo, ¿y los otros 9? Solo venían por el milagro, Señor. Como las multitudes que seguían a Jesús solo iban porque les daba de comer. Y él sabía quiénes lo iban a recibir y quiénes no. Diga que está a tu lado, tienes que ser humilde. Y reconocer. ¿Que no sabes qué hacer? Yo le he dicho, Señor, yo no sé qué hacer. Díselo a él, Señor, yo no sé qué hacer. Pero tú sí. Porque tus ojos contemplan toda la tierra, Señor. ¿Sabes qué dice su palabra? Que sus ojos contemplan toda la tierra para mostrar su favor, su poder a los que le temen. ¿Para mostrar su qué? Su poder a los que le temen. Temor no es que le tengas miedo, sino aquellos que le dan reverencia, aquellos que lo ponen en el lugar que Él está. ¿Cómo no ha de manifestarse el poder? Aquellos que confían en Él y que en medio de las circunstancias, en lugar de quejarse, se ponen a alabar, a adorar. Pero qué difícil es, ¿verdad? Yo he visto gente que cuando todo va bien, están dando vueltas, remolinean y gritan y levantan manos, y cuando están en problemas no están así. ¿Quién vive? Aquí no hay de eso. Aquí vemos puro que en medio de los problemas levantamos cántico de adoración, exaltamos su nombre, le decimos, Señor, no podemos, pero tú sí puedes, porque el que cree en ti, todo le es posible. ¿Qué le dijo Josafat? Cree en su palabra. Amén. Mira que está a tu lado, ¿y tú sí crees? ¿Cuántos queremos alabar y darle gloria a Dios? ¡Amén! Aquí vamos a ver una gran prueba, man. Quédate quieto sin que te muevas. Quédate quieto sin que te muevas y sin que te muevas, ¿no? Vamos a ver cuánto resistimos sin movernos, ¿no? Déjame parpadear. Estar quieto es estar quieto, ¿no? ¿Cuántos podemos? Mira, nos voltean entre las cervezas. Él nos dice, estar quietos y vean la salvación de Jehová. Mira que está a tu lado, sin que voltees. ¿Sí o no? Sin que voltees, dile,
Estad quieto. Estad quieto. Confía. Confía. Alábale. Alábale. Y adórale. Y adórale. Y prepárate. Y prepárate. Para ver su gloria. Para ver su gloria. Confiar en Él es esperar en Él, amor. Y esperar en Él es no muevas las manos. No te muevas, deja de hacer las cosas en tus fuerzas. Qué difícil es quedarse quieto, amor. Dice su palabra que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Pero dice los que esperan en Jehová. Hay un cántico de Jesús Adán que dice esperar en Él es difícil, amado. Pero es la mejor garantía de victoria. Si seguimos haciendo las cosas en nuestras fuerzas, nos vamos a cansar. Y muchas veces el enemigo solamente está esperando a que te canses para atacar. ¿Un animal cansado podrá defenderse? Mira, por eso dice la Biblia que el enemigo anda como un león. Los leones son estratégicos para cazar, amado. Y buscan el mejor momento. Saben esperar. Cuando un pequeño se aparta de la manada, cae en un charco o en cualquier cosa, no lo van luego y lo atacan, esperan a que se quede, que se canse. Por eso dice la Biblia que el enemigo anda como un león, no es que sea un león. El único león es el león de la tribu de Judá y ese es Jesús, amado. Pero el Señor nos lo muestra para que veamos que el enemigo es estratégico, amado. Las guerras se ganan con fuerza, pero también con estrategia. ¿Qué sucedió con Estados Unidos? Mientras ellos estaban en Alemania peleando contra Hitler, Japón los atacó por el otro lado. Y en un abrir y cerrar de ojos les destruyó todos los barcos y toda la armería que tenían en Pearl Harbor, hermano. Porque el enemigo esperó el momento más vulnerable para atacar. Jamás esperaban que alguien los fuera a atacar por ese lado, hermano. Diga que está a tu lado, sí que voltees. Mientras esperas en Él, quédate quieto. Alábale. Y confía en la palabra que Dios te ha dado. Solamente eso. Pero lo primero que tú y yo tenemos que hacer en este momento, así como estás, es decirle: Señor, yo no sé qué hacer. Cierra tus ojos y entrégale a Dios tu problema, mamá. Y dile: Señor, ya, me rindo. Te entrego mi problema. Te entrego a mis hijos, te entrego a mi marido, te entrego todo lo que me está abrumando, Señor. Vamos a ver tu boca. Díselo a Él: Señor, en ti confío y esperaré en ti. Me quedaré quieto y mientras espero te alabaré y te daré gloria. Y estoy seguro que veré tu gloria en mi vida, en mi familia, en mis problemas. Porque tú sabes qué hacer. Dile: Padre, gracias por esta palabra. Te bendigo y te doy la gloria en el nombre de Jesús.